son eh, todo lo que son los presupuestos y los principios fundamentales para el discernimiento recto. Les invito a hacer esta breve oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, gracias por el don de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias porque en Él tú nos lo has dado todo. Gracias, Padre, porque con Él, con Jesucristo, que es la fuente del Espíritu Santo, nos has comunicado todo lo que necesitamos saber para obtener salvación cumpliendo tu palabra y tu voluntad. Padre bueno, concédenos apertura de corazón al Espíritu Santo por intercesión de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Atiéndenos, oh Jesucristo, Hijo de María, Reina de la Paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, muchos saludos y entonces vamos a lo nuestro. Como les decía, estamos viendo todo lo que llamamos claves fundamentales para un recto discernimiento. Hemos visto ya varios puntos muy interesantes que sirven para guiarnos en un proceso de discernimiento para averiguar cuál es la voluntad de Dios sobre ciertas cosas. Sabemos que no siempre es fácil saber la voluntad de Dios y no siempre podríamos decir muy ligeramente que esto o lo otro es voluntad de Dios. La mayor parte de las veces la voluntad de Dios se nos da a conocer después de mucho trabajo de oración y de discernimiento. Vamos a ver ahora el punto 7 de esta primera parte, ¿no? Titulado Apertura al Espíritu Santo. Este también es un principio fundamental para discernir, la apertura al Espíritu Santo. Para discernir la voluntad de Dios en nuestra vida es necesario ser abiertos al Espíritu Santo. Aquí debemos hacer una aclaración, ¿ya? Ser abiertos al Espíritu Santo no significa solo decir muchas aleluyas o cantar muchas canciones alegres o bendecir mucho a cada momento. Solo es eso. Ser abiertos al Espíritu Santo quiere decir tener una gran docilidad. Creo que la palabra clave es aquí docilidad. Docilidad de corazón a los llamados y a las peticiones de Dios. Docilidad de corazón a los llamados y a las peticiones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en todo momento está llamando. Dios en todo momento nos va pidiendo cosas. Infelices de nosotros si creemos que Dios cada 30 años me pide algo, ¿no? Eso no es verdad. Cada día nos pide cosas, cada día nos está llamando. Dios se comunica constantemente. Recordemos cómo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Verbo. El Verbo se profiere y lo profiere el Padre. Y el Padre constantemente, dice Jesús, trabaja y constantemente está creando y recreando. Y todas las cosas fueron creadas por su palabra, dice la Escritura, es decir, por su verbo. Por tanto, Dios es un Dios activo, no es un Dios pasivo, no es alguien que diríamos vive de sus rentas. No, Dios está comunicando constantemente. Por tanto, si Dios constantemente se comunica, ser abiertos al Espíritu Santo quiere decir tener una gran docilidad de corazón a los llamados y a las peticiones que Dios nos hace. Quiere decir entonces haber renunciado a la mentalidad mundana
y haber dado paso a una seria vida de oración. Dos cosas, ¿no? Por un lado, renuncia a una mentalidad mundana y por otro lado, dar paso a una seria vida de oración. O sea, estas son como las manifestaciones de una docilidad de corazón. Por docilidad de corazón, yo voy a renunciar a la mentalidad mundana y en vista de esa docilidad de corazón, yo voy a tener una seria vida de oración, ¿no? Esto es importante. Lamentablemente, hay muchos falsos varones y mujeres espirituales. Subrayo esto, ¿eh? Hay muchos falsos varones y mujeres espirituales. ¿Por qué decimos esto? Porque en verdad se comprueba pastoralmente que muy pocas personas se deciden a abandonar la mentalidad del mundo. O sea, una cosa es que tú tengas y que yo tenga, que nosotros tengamos un conocimiento teológico y espiritual probablemente grande incluso. Pero una cosa distinta es haber renunciado y abandonado la mentalidad mundana. Eso es distinto. Y valgan verdades, pocas personas se deciden a abandonar realmente la mentalidad del mundo. La mayor parte de cristianos y católicos, incluso practicantes, se manejan muchas veces por la mentalidad mundana. Incluso pueden rezar su rosario, pueden participar en grupos de oración, pueden tener un apostolado, pueden tener muchas devociones, pero lamentablemente conservan mentalidad mundana. Muy poca gente realmente se decide abandonar la mentalidad mundana. Lo decimos un poco también con tristeza, ¿no? Pero es lo que pasa. Ahora, en cuanto a llevar una real vida de oración, una seria vida de oración y amistad con el Señor, pues honestamente, también son pocas las personas que llevan una real vida de oración. Por supuesto, aparte de los religiosos, que se supone que debemos llevar ya por nuestra propia vocación una seria vida de oración, ¿no? Vamos, hablamos de laicos. Laicos que lleven una seria vida de oración no son muchos, no son muchos. Entonces, si las cosas están así, entonces podemos sacar la conclusión de que la docilidad de corazón y la apertura al Espíritu Santo no son una cosa común. Yo reconozco que este curso es bastante, yo diría, difícil, no tanto en el sentido de escuchar las clases o incluso de tomar apuntes. Pienso que es difícil en el sentido de todo lo que está proponiendo, ¿no? Aquí nos estamos confrontando con la voluntad de Dios. Y de hecho, las cosas son bastante arduas, ¿no? Abrirse al Espíritu Santo significa dar paso a una vida nueva, a una vida nueva que nace de una verdadera y sincera conversión del corazón. Voy a repetir esta afirmación. Abrirse al Espíritu Santo significa dar paso a una vida nueva que nace de una verdadera y sincera conversión del corazón. Cuando una persona se abre a una vida nueva mediante una verdadera y sincera conversión de corazón, entonces allí se está abriendo al Espíritu Santo. Solo así, cuando da paso a una verdadera y sincera conversión de corazón, podemos decir que se ha abierto al Espíritu Santo. Entonces, solo así podrán fluir en esta persona los verdaderos carismas del Espíritu Santo. Que luego estos carismas del Espíritu Santo se van a corroborar, ¿no? Cuando veamos los frutos del Espíritu Santo. A ver, vamos a tratar de ser esquemáticos. ¿Qué es abrirse el corazón? Abrirse al Espíritu Santo es dar paso a una verdadera y sincera conversión del corazón. Yo me abro al Espíritu Santo por una verdadera y sincera conversión. Es decir, digo no a la mentalidad mundana, me abro a una seria vida de oración y entonces, ¿qué va a pasar?
en mi corazón van a empezar a fluir los verdaderos carismas del Espíritu Santo. Y esto se va a corroborar, ¿no? Se va a corroborar en los frutos del Espíritu Santo que se den en nuestra vida. Me convierto, fluyen los carismas y se dan los frutos del Espíritu Santo. Así funcionan las cosas. Así deben funcionar, ¿no? Entonces, digo esto porque a veces me he encontrado yo con personas probablemente muy bien intencionadas también, que presumen de tener algunos carismas del Espíritu Santo, pero no han dado paso a una seria vida de conversión. Y tampoco han dado paso a una seria vida de oración. Y conservan muchos aspectos mundanos en su vida. Y no tienen, lógicamente, los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué cosa podríamos decir en esos casos? Lo que podemos decir en esos casos es que esas personas o esa persona no tiene docilidad, no tiene docilidad al Espíritu Santo. Y al no tener esa docilidad, en verdad, lo que podría hacer es autoengañarse, ¿no? Presumo de ser muy abierto al Espíritu Santo, pero en verdad no estoy haciendo lo correcto. Me acuerdo hace varios años que me invitaron a presidir una Eucaristía para una efusión del Espíritu Santo, ¿no? En un lugar de Lima. Y bueno, yo fui, siempre he aceptado eh, desde hace varios años presidir estas celebraciones y siempre he orado imponiendo las manos. Y desde hace varios años, ¿no? Y entonces me di cuenta de que toda una comunidad, en este caso, toda una comunidad, todo un grupo, hablamos de 50, 60 personas, eh, fingían tener carismas, ¿no? Fingieron lenguas, fingieron descanso en el espíritu, y luego, pues conversando, después de la celebración, lo comprobé porque varias personas me contaban cómo es que en ese grupo, en verdad, faltaba mucha conversión. Lo que había eran muchas divisiones, habían enfrentamientos entre ellos, habían varios chismes, personas que incluso vivían en pecado. Pues me dio mucha tristeza, ¿no? Entonces, cuando no hay esta verdadera conversión, no va a fluir el Espíritu Santo y no se darán los frutos, ¿no? Entonces, la apertura al Espíritu Santo es necesaria, es muy necesaria, sobre todo para quien guía y para quien orienta en el discernimiento y para quien quiere discernir directamente la voluntad de Dios en su vida, ¿no? No nos engañemos, ¿no? A veces creemos que es voluntad de Dios lo que simplemente es nuestra propia voluntad. Algunos fácilmente le ponen la etiqueta de voluntad de Dios a lo que es la propia voluntad. ¿Es voluntad de Dios que yo haga esto? Bueno, de repente lo único que pasa es que es lo que tú quieres hacer y entonces le pones la etiqueta, ¿no? Y eso se da cuando no nos hemos convertido, ¿no? Entonces, quede claro esto, ¿no? La apertura al Espíritu Santo nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y entonces el Señor se puede manifestar a nosotros, por ejemplo, por medio de visiones, por medio de palabras, de conocimiento, ¿no? Por medio de ciencia, ¿no? Y todo eso ocurre, ¿no? Pues animémonos a abrirnos al Espíritu Santo, ¿no? Claro, en este sentido también, por ejemplo, hace bien algún estudio sobre el Espíritu Santo, ¿no? El seminario de vida en el Espíritu, que lo promueve generalmente la renovación carismática, católica, es bastante importante también, ¿no? Porque nos ayuda a conocer, aunque no es lo único que hay, ¿no? Convendría también profundizar en los carismas y en los dones para conocerlos más. Y sobre todo en los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Que los hemos recibido desde el bautismo.
Los hemos recibido del bautismo y se han potenciado en la confirmación. Bien, pasamos al punto 8. Así como eh, resaltamos la necesidad de la apertura, ¿no? De la apertura al Espíritu Santo, ahora en el punto 8 subrayamos la necesidad de la apertura a la vida ascética. Apertura a la vida ascética. Ascética deletreo. A-S-C-E con tilde T-I-C-A. Ascética. Apertura a la vida ascética. Tanto la apertura al Espíritu Santo como la apertura a la vida ascética constituyen verdaderos, como podríamos decir, hologramas de la acción del Espíritu Santo. Son marcas inequívocas de la acción del Espíritu Santo en nosotros. A ver, creo que aquí es necesario definir qué es la vida ascética. Cuando nos referimos a vida ascética, nos estamos refiriendo a un compromiso que parte del Evangelio para que la persona viva este principio de la palabra de Dios. ¿Cuál es? Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. La persona que decide comprometerse a vivir este principio del Evangelio, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, esa persona ya comienza a vivir una vida ascética. Esto está en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Tenerlo en cuenta. La persona que se toma en serio este compromiso ascético, esta persona estaría demostrando así pues su apertura, ¿no?, a este principio fundamental del Evangelio. La vida ascética es un compromiso sincero para vivir este principio del Evangelio, desde las cosas pequeñas hasta las cosas más grandes. Quien quiere adentrarse en el camino del discernimiento tiene que asumir un empeño de ascetismo. Mateo 16:24. O sea, en concreto, ¿qué significa esto? Tiene que asumir un empeño por negarse a sí mismo. ¿Negarse a sí mismo en qué? Por ejemplo, en gustos, en apegos, en caprichos, en afectos desordenados, ¿no? En aficiones que no son muy importantes. Esta negación de sí mismos nos hace libres, ¿no? Quien se niega a sí mismo, quien se esfuerza por negarse a sí mismo, se convierte en una persona libre, libre espiritualmente. Y también se convierte en una persona mucho más objetiva, mucho más concreta para identificar la voluntad de Dios. La persona que no se niega a sí misma seguramente puede ser una buena persona, pero al no negarse a sí misma, esa persona no va a ser libre para discernir lo que a Dios le agrada. No va a ser libre para objetivar la voluntad de Dios. No la va a poder identificar. Entonces tampoco va a poder vivirla. Qué importante es el empeño ascético. Ahora, ciertamente el empeño ascético implica diríamos, una especie de violencia contra la propia carne, ¿no? Por ejemplo, me gusta darme un duchazo con agua tibia o caliente, pero por empeño ascético
Yo podría hoy, por ejemplo, renunciar a esa agua tibia o caliente y me ducho con agua fría, ¿no? Eso es una cosa concreta. O me gusta comer un dulce, ¿no? A tal hora del día, es como un antojo, ¿no? Es como algo que me gusta mucho, y de hecho no es pecado eso, pero yo decido negarme a ello, decido no hacerlo hoy día, por amor al Señor, pidiendo al Señor la gracia del discernimiento, o de repente me gusta ver una serie en la televisión, que de repente hasta podría ser buena, pero me niego a esa serie. En lugar de ver esa serie o esa novela en la televisión, yo hoy voy a dedicarme a leer más la palabra o a leer un buen libro espiritual o incluso a rezar el rosario o a ir a un tiempo más de adoración eucarística. Eso es una especie de negación. Eso es un gesto concreto de ascetismo. O de repente, no lo sé, me gustaría ir a una fiesta que quizá hasta podría ser con gente buena, gente honesta, pero voy a renunciar a ir a esa fiesta, pues porque debo quedarme a arreglar mi casa. Voy a limpiar, voy a ordenar, ¿no? O voy a irme ahora. Ese es un gesto concreto de ascetismo. Y cuando yo me voy acostumbrando, yo no digo que en todo vamos a hacer así, pero por lo menos cada día pequeños gestos de ascetismo. Esos gestos de ascetismo nos van a hacer más libres para identificar la voluntad de Dios. Nos van a hacer más objetivos para identificar la voluntad de Dios. Una persona que no se niega nunca va a tener muchos problemas para identificar la voluntad de Dios. Lo va a ver muy difícil, ¿no? El empeño ascético es necesario para quien quiere vivir un camino de discernimiento, pero también es necesario para quien guía a otras personas, ¿no? Por ejemplo, tú eres un responsable de un grupo de fe, un grupo de oración, una comunidad de fe. Si tú eres coordinador o responsable, tú necesitas vivir un poco de discernimiento. Necesitas. ¿Por qué? Porque tú tienes a cargo personas y tú vas a tarde o temprano a orientarlas. ¿Y cómo podrás orientarlas si tú no tienes esta cuota de discernimiento, esta cuota de ascetismo? Te vas a equivocar, ¿no? Te puedes equivocar. Necesitas, en razón de tu responsabilidad, de tu cargo, necesitas esa cuota de ascetismo para bien tuyo y para bien de los que dependen de ti, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. En cuanto al ascetismo, eh, yo les recomiendo un, una tríada de son tres libritos que son de San José María Escrivá de Balaguer, ¿no? El fundador del Opus Dei. Estos tres libritos me parece que se consiguen con relativa facilidad, ¿no? En cualquier librería católica, estos tres libritos se llaman Camino, Surco y Forja. Camino es uno, el otro es Surco, el otro es Forja, con J. Camino, Surco y Forja. Los tres pertenecen a San José María Escrivá de Balaguer. Son muy recomendables. San José María Escrivá tenía o tiene un estilo muy interesante, ¿no? Muy único, muy suyo. Él eh, tiene frases que en pocas palabras dicen mucho, ¿no? Entonces sus enseñanzas son de poquitas palabras, pero que dicen bastante y que cuestionan mucho esta negación de uno mismo, ¿no? El vivir la cruz de modo cotidiano. Bueno, ahí se lo dejo, ¿no? Les podría ayudar bastante Camino, Surco y Forja de San José María Escrivá de Balaguer. Supongo que está también en internet. Bien, pasamos al siguiente punto, punto 9.
¿Qué otro principio fundamental existe para el discernimiento? Punto 9, asegurar la recta intención. Asegurar la recta intención. La recta intención se da cuando una persona, al proceder en algo, lo hace por amor al bien y a la verdad, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a preparar un discurso, unas palabras. A ver, tú tienes que pensar y preguntar. Estas palabras las estoy preparando por amor al bien y a la verdad, ¿ya? Entonces, si tú ves que estás preparándolas porque amas el bien y la verdad, entonces estás procediendo con recta intención. Si tú, por ejemplo, al preparar este discurso, no has pensado mucho ni en el bien ni en la verdad, sino solo en sacar un provecho, qué sé yo, voy a decir estas palabras para que me nombren responsable o para ganar dinero o para que me den algo. Ajá, entonces allí tú ya no tienes recta intención, ¿no? Estás disfrazando una intención no buena, una intención, diríamos, interesada, egoísta. Entonces, la recta intención se da cuando uno, al proceder en una acción humana, lo hace por amor al bien y a la verdad. Entonces, yo voy al grupo de oración. ¿Para qué voy al grupo de oración? Voy al grupo de oración porque yo amo el bien y la verdad, ¿no? El bien y la verdad que se manifiestan cuando oramos. Yo voy para orar y quiero orar porque amo el bien y la verdad, que es Dios, que es Jesucristo. Entonces, ahí hay una recta intención. Si yo voy al grupo de oración, pero voy por otras cosas, por ejemplo, voy al grupo de oración, muy bien. ¿Para qué voy? Voy porque me siento bien allí. Ajá, ¿suficiente eso? No es muy suficiente. ¿Y por qué más vas? Voy porque, no sé, quiero distraerme. Ajá, ¿suficiente eso? No es suficiente. ¿Por qué más vas? Voy porque, eh, pues no sé, después del grupo de oración se hace una comidita y entonces me gustan las comiditas que se hacen allí en el grupo de oración. Ajá, no es suficiente esa intención. ¿Por qué más vas? Voy porque quisiera enterarme de lo último que pasa en el barrio. Quisiera enterarme de lo último que pasa en el grupo. Quisiera enterarme del problema que ha tenido fulanita o menganito. Ajá, entonces ya no hay rectitud de intención. La rectitud de intención se da cuando hay amor al bien y a la verdad. Amor al bien y a la verdad, ¿no? Cuando no se verifica el amor al bien y a la verdad y contrariamente hay amor a otras cosas, pues entonces allí ya no hay recta intención, ¿no? Entonces, nosotros decimos que tenemos recta intención cuando procedemos por amor a Dios, cuando procedemos en su presencia, cuando la persona es una persona auténtica, una persona veraz, una persona sencilla de alma, ¿no? Ama la verdad, ama la rectitud y procede con claridad. Entonces allí hay recta intención. ¿Qué sería lo contrario de la recta intención? Lo contrario de la recta intención puede ser, por ejemplo, la doblez. ¿Qué cosa es la doblez? Con Z final, doblez. La doblez significa poner una acción, pero de alguna manera esperar un doble resultado.
O mejor, esperar un resultado que no se dice, pero que sí se espera. Por ejemplo, ¿no? Un amigo me contaba cuando él recién se convertía a Dios, que él iba a la parroquia, al grupo de oración de la parroquia, porque a él le gustaba una muchacha. Entonces iba al grupo de oración para encontrarse con la muchacha. Pero él no iba por orar, sino que iba por encontrarse con la muchacha, que le gustaba, y que finalmente resultaron ennoviados y casados, ¿no? Ahora están casados. Pero bueno, ahí, en ese primer momento, por lo menos, no hubo una recta intención. Él iba con doblez. O sea, supuestamente tenía la apariencia de ir porque le gustaba la oración, porque era muy creyente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo él iba por ver a una chica. Muy bien. Bueno, eso es una doblez. Puede haber otro tipo de doblez, ¿no? De repente, yo busco un cargo y quiero ese cargo porque me gusta aparecer, ¿no? Me gusta que mi nombre figure en el primer lugar de la lista, que figure en el primer lugar del folleto, o que el sacerdote de turno nombre a mí, ¿no? Que tenga ahí mi nombre, que yo de alguna manera pues aparezca en primer lugar, en vitrina, como se dice, ¿no? Pero aparentemente yo no lo hago por eso, yo lo hago porque sí, yo amo mucho a la Virgencita, a Jesús, ¿no? A mi parroquia, pero ahí habría una doblez. Allí habría una doblez. Evidentemente, la doblez es una manera de mentir. La persona que tiene doblez es una persona que miente. Moralmente es el pecado de la mentira, ¿no? La recta intención, entonces, es todo lo contrario. Ahora, lo otro diríamos, otro modo de intención no recta es la mala intención, ¿no? Entonces ya allí ya hay una cosa todavía más fea, porque por medio de una acción supuestamente buena o aparentemente buena, lo que se quiere es dañar a alguien, dañar a alguien. Entonces ahí sí hay mala intención. Eso moralmente eh, es un pecado tal, ¿no? Que se quiere dañar a alguien. No quiero dejar en ridículo a alguien, quiero humillar a alguien, o quiero, no sé, quitarle el puesto, serrucharle, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. La recta intención, entonces, desecha el amor propio, la búsqueda de intereses personales, estamos hablando, ¿no? De dinero, fama, renombre, afecto, placer, cosas, riquezas, ¿no? La recta intención desecha esas intenciones. Una persona con doblez es aquella que no es recta, ¿no? En su intención. Puede tener apariencia de verdad, de bien, pero busca otras cosas, ¿no? La recta intención es necesaria para discernir. Si yo quiero averiguar la voluntad de Dios, ¿no? Yo debo proceder con recta intención. Claramente podemos concluir que cuando en algún procedimiento no hay recta intención, entonces eso no es voluntad de Dios. Eso no es voluntad de Dios, ¿no? No es voluntad de Dios que tú engañes. Entonces, desechado. Allí no hay voluntad de Dios, ¿no? Jamás será la voluntad de Dios que yo cometa un pecado. Subrayo esta frase. Jamás será voluntad de Dios que yo cometa un pecado. Una vez una persona vino y era una persona de un grupo de oración y me dijo una cosa que me pareció muy extraña, ¿no? Me dijo que él se había convertido, pero que si él comete un pecado mortal es porque Dios así lo quiere, me dijo. Falso, le dije, eso no es así. Jamás será la voluntad de Dios que tú cometas un pecado. Jamás, jamás. Eso hay que ponerlo así como una frase fuerte en nuestra. Jamás será voluntad de Dios que yo cometa un pecado. Venía lo mortal. Jamás es voluntad de Dios. Jamás. No, entonces, ¿cómo Dios permitió? Ahora, que Dios permita ciertas cosas en nuestra vida no quiere decir que Dios quiera eso. Ojo, hay que tener una diferencia allí. O sea, por ejemplo,
estaba en una oficina, en una dependencia, y alguien había dejado olvidada, ¿no? Qué sé yo, una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces yo la agarré y pues hice unos trucos y saqué dinero. Eh, ¿Es voluntad de Dios? No. Pero es que Dios lo permitió. Dios permitió que esa tarjeta apareciese justo ante mis ojos. Bueno, cuidado. La permisión no es necesariamente signo de la voluntad de Dios. La permisión no es signo necesario de la voluntad de Dios. Hay cosas que suceden, pero que no son voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, nunca el Señor va a querer que nosotros cometamos un pecado, jamás. Entonces, ese es otro principio para discernir. Bien, vamos al siguiente punto, punto número 10. Este punto 10 lo hemos titulado La oración personal y el deseo de Dios. La oración personal y el deseo de Dios. La oración y el discernimiento espiritual son dos realidades que se piden mutuamente, se complementan. La persona que ora tiene que discernir. La persona que discierne tiene que orar. Si una persona no ora, no va a poder discernir, y si una persona no discierne, es porque no ora. Entonces son dos realidades que se piden. Quien ora necesita aprender a discernir. Y quien discierne, quien quiere discernir, tiene que orar. ¿Ya? Hay que tenerlo muy en cuenta. Para discernir, nosotros nos estamos adentrando en un camino en el que vamos a distinguir las cosas de Dios de las cosas que no son de Dios. Eso es discernir. Yo distingo lo que es de Dios, lo distingo de lo que no es de Dios. Entonces, para discernir adecuadamente, una persona debe por fuerza orar. ¿Por qué? Debe orar porque allí, en el trato amistoso con el Señor le concederá progresivamente ver más claro sobre lo que es su voluntad. Va a ser muchas veces de modo progresivo. No va a ser una cosa tan instantánea, tan rápida. Una persona de oración necesariamente tiene que aprender a discernir, ¿no? Porque la vida espiritual, la vida de oración, va a poner a consideración incluso de nosotros algunas realidades que tenemos que saber distinguir. Por ejemplo, si yo tengo vida de oración, si yo todos los días me guardo un espacio para estar con Jesús en el Santísimo Sacramento, si medito la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, si hago lección divina, si rezo el Santo Rosario, si tengo otras prácticas de piedad, voy a experimentar que allí dentro de esa vida de oración cotidiana van a nacer en mi interior ciertas cosas, ciertas realidades que yo voy a tener que enfrentar y saber distinguir. Y tengo que capacitarme para eso. ¿Y cómo me voy a capacitar? Precisamente voy a capacitarme mientras más oro. Por ejemplo, un día estoy orando y de pronto siento que algo se revuelve en mi interior y surge una palabra.
Entonces, lo primero que hago cuando surge una palabra en mi interior, en mi mente, en mi corazón, es preguntarme, ¿esto viene de Dios? Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy orando y de pronto siento la necesidad de ¿qué? De discernir. ¿Esto viene de Dios? Y así, en medio de la oración, nos van a nacer cosas que necesitan ser discernidas. Por ejemplo, un día voy a la oración y de pronto me siento seco, árido, cansado, distraído. Me siento sin entusiasmo para orar. Yo tengo que aprender a discernir esto. ¿Qué es esto? Primero, ¿qué es? ¿De quién viene? ¿Para qué me sirve? Probablemente sea un estado, por ejemplo, de aridez, un estado que se llama desolación. Es un estado espiritual que le viene a las personas que oran de tanto en tanto. Eso se llama desolación. Entonces, yo tengo que discernir qué me está pasando. Y ahí vale todo lo que hemos dicho antes. Si yo tengo director espiritual o tengo confesor, yo tengo que ir a pedir auxilio. Padre, ¿no? Está pasando esto, siento lo otro. Ayúdeme, ¿qué es esto? Entonces, seguramente él te irá preguntando, te va a preguntar varias cosas para saber identificar de qué se trata. ¿Es una desolación? ¿O simplemente es que estás mal de salud? ¿Tienes un tema de repente fisiológico? ¿O tienes un tema nervioso? Entonces se tendrá que distinguir. O probablemente sea una tentación que viene el enemigo. Entonces ahí hay que discernir. Todas estas cosas nacen en la vida de la oración. O por ejemplo, estoy orando, ¿no? Después de la comunión, en la Santa Misa, y siento que me viene una idea, que probablemente es una idea bonita, buena. Entonces necesito yo preguntarme, ¿qué es esto? ¿Esto viene de ti, Señor? Necesito discernir. Está en el momento más grande de la oración, que es la poscomunión. Ojo, la poscomunión es el momento más grande de la oración cada día. Si tú participas en misa diaria, la poscomunión es el momento más grande de la oración. Entonces, ahí te ha venido algo. Tú tienes que preguntarte, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿De quién viene? ¿Es tu voluntad, Señor? Entonces, eso es el comienzo de un discernimiento. Si tú no puedes ver con claridad qué es, de dónde viene, para qué sirve, tendrás que ir a preguntar a tu director o a tu confesor. Puede ser una luz de Dios, puede ser un llamado de Dios, puede ser una misión que Él te abre, o podría ser una simple distracción, ¿no? Te has distraído, ¿ya? En fin, entonces ahí se ve cómo es que están muy unidas la oración y el discernimiento, están muy unidos, muy unidos. La oración personal y el deseo de Dios son la base de la vida espiritual, porque constituyen la búsqueda del rostro de Dios. Lo que nosotros hacemos en la oración y en la vida espiritual es buscar el rostro de Dios, ¿no? Cuando vamos en pos del rostro de Dios, nos damos cuenta poco a poco de lo que viene de Él y de lo que no viene de Él. Tanto más tratamos con Dios, tanto más conocemos su palabra y conocemos la vida en Dios, según Jesucristo, según el Evangelio y la Iglesia, entonces tanto más podemos ser capaces de discernir, podemos ser capaces de distinguir y entonces no seremos engañados. Siempre la vida espiritual nos exige discernimiento. Los seguidores de Jesucristo que consiguen una gran capacidad de discernir son los creyentes que más oran, que más oran. Bueno, aquí en Latinoamérica quizá actualmente no se nota mucho esto, pero varios amigos míos que viven en Europa me cuentan, ¿no? De que
Cuando, por ejemplo, ellos como creyentes tienen necesidad de saber más los caminos de Dios, de saber qué viene y qué no viene en su vida de Dios, ¿ellos a dónde van? Ellos van a los lugares donde más se ora. Y tradicionalmente los lugares donde más se ora son los monasterios, ¿no? Donde están los monjes o las monjas, ¿no? ¿Por qué? Porque donde hay mucha vida de oración, hay más facilidad para el discernimiento. Quien más ora, más capacidad tendrá para discernir, ¿no? Los creyentes más orantes serán los que mejor disciernen. En la iglesia, por eso, la vida monástica, la vida contemplativa, es la que está, digamos, más capacitada para el discernimiento. Aunque no quiero decir con esto que solo los monjes pueden discernir, no. Toda vida, toda persona que le da primacía a la oración acabará siendo una persona que discierne, ¿ya? Por esta misma razón, desde los primeros siglos de la fe cristiana, los más orantes son los que mejor disciernen las cosas de Dios. Recordemos nosotros, queridos amigos y hermanos, que tradicionalmente, sobre todo en los primeros siglos de la fe, los mejores, diríamos, conocedores de los caminos de Dios, ¿en dónde vivían? En el desierto. Son los padres del desierto, ¿no? También hubo madres del desierto, mujeres dedicadas totalmente a la oración, ¿no? Ellos viviendo en el desierto, en silencio, en soledad, podían tener, y con libertad de corazón, libertad de un profundo ascetismo, con una profunda apertura al Espíritu Santo, podían conocer, diríamos, más fácilmente en vivo y en directo las acciones de Dios, ¿no? Así se entiende entonces la importancia de la vida monástica, de la vida contemplativa que surge en el desierto, que se convierte en un referente importante para el discernimiento del pueblo de Dios. Por eso también qué importante es que en toda parroquia y en todo grupo de oración, pues haya un poco ese espacio al silencio y a la soledad, ¿no? Yo no podría concebir un grupo de oración en el que no saben hacer silencio y soledad para quedarse con Dios. Y repito eso que ya dije en otro momento, ¿no? ¿Por qué? Porque eso de alguna manera nos capacita para discernir los caminos de Dios. Entonces, hoy Dios no deja de derramar sus gracias espirituales, sobre todo en sus hijos que se dan a la oración, para que luego puedan ayudar a los demás hermanos para discernir los caminos de Dios. Podemos decir con certeza que el mayor y el mejor servicio, ojo con esto, el mayor y el mejor servicio que como creyentes podemos dar al mundo no es nuestra sabiduría humana, no son nuestros conocimientos técnicos, ni siquiera es nuestra preparación profesional, sino nuestra capacidad de discernir la vida espiritual desde la oración. Definitivamente, ¿qué es lo que más necesita la iglesia y el mundo actual? No necesita tanto ingenieros, teólogos, médicos, abogados, técnicos, sino varones y mujeres de oración verdadera que sepan discernir los caminos de Dios y así ayudar a sus hermanos para que lleguen a la vida eterna. Seamos concretos, hermanos. Estamos atravesando un tiempo de profunda crisis a nivel eclesial y a nivel de sociedad, a todo nivel, ¿no? Y cuando uno se pone a contemplar toda esta escena tan desgarradora de crisis, lo primero que por lo menos a mí se me ocurre es que lo que más estamos necesitando es discernimiento. No tenemos discernimiento. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas de oración. Si nosotros tuviésemos más personas que oren, la iglesia
podría remontarse más rápido de sus propios extravíos. Incluso nosotros, sacerdotes y religiosos, muchas veces estamos equivocando el camino porque ya no oramos. Nuestras parroquias muchas veces no se conocen como centros de oración, sino como centros de activismo. A mí me da una gran pena cuando a veces hay personas que buscan los caminos de Dios y yo, bueno, me permito decir esto, a varios he enviado a ciertos grupos y a veces me han venido muy tristes y me dicen, padre, es que allí no se consigue tener vida espiritual, padre. Allí solo rezan y hacen muchas cosas, pero no hay amor por el Señor, ¿no? O sea, solo repiten rezos. A mí me da una gran pena cuando a veces he tenido que escuchar eso, ¿no? Eh, Cuán importante es abrirnos al Espíritu Santo, a una vida nueva, abrirnos a la oración profunda, silenciosa, contemplativa, para así lograr discernimiento. Entonces nuestras comunidades van a resucitar, van a revivir si hacemos eso, ¿no? Pues bien, hasta aquí lo que he preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, entonces vamos a dar un breve espacio para las preguntas.